servicios informativos de Navarra Televisión. Un hombre de 65 años ha fallecido aplastado por el motocultor con el que trabajaba en una finca de Tudela. La víctima estaba aplastada por este aparato contra un árbol, con lo que se desconoce cuándo ha ocurrido el suceso. Hola, ¿qué tal están? Muy buenas noches. La crecida de los ríos ha dejado problemas hoy de nuevo en la provincia de Zaragoza y se encamina ya hacia su desembocadura. En Tarragona, en Navarra, tan solo la estación de Mendavia se mantiene en alerta porque el caudal del Ebro baja muy poco a poco. La imagen idílica de una pequeña Venecia en medio de Tudela hoy daba paso al recuento de daños y a la limpieza de toda la porquería que ha dejado el agua estos últimos días. Algunos vecinos incluso pisaban la calle por primera vez después de 4 días. Uy, muy mal. Aburridos aquí con los niños llenos de agua y aquí, encerrados. El viernes estamos incomunicados, pero además con una cantidad de agua que no la habíamos conocido. Los agricultores, por su parte, tratan de valorar el daño que la crecida ha hecho en sus campos. El agua ha podido destruir cosechas enteras, un problema que se ha venido a sumar a los que ya causaron las crecidas de todo el mes de febrero. Las indemnizaciones de 2013 aún están sin pagar. Aquí lo único que hay que hacer es pagar las ayudas del 13, pagar las ayudas del 15 y que a los agricultores no les cueste dinero esto, que bastante les va a costar. Aquí siempre ponemos las soluciones cuando el mal ya está hecho. Pedro Sánchez, líder del PSOE, y la ministra de Medio Ambiente, García Tejerina, visitarán mañana Navarra para ver in situ los daños causados por los ríos. Otro ministro, en este caso el de Economía, ha estado hoy en Pamplona. De Guindos ha hablado de la evolución de la economía española en la Universidad de Navarra. Ha dicho que todavía no hemos salido de la crisis, aunque España, en su opinión, ya no es un problema para Europa, pero pone sobre la mesa otras incertidumbres. Nosotros ya no somos un problema de Europa, en estos momentos somos la economía que más crece de Europa. Y por tanto, se dice que el principal riesgo es un riesgo político. Bueno, en los años electorales siempre pasa este tipo de cuestiones. La Comisión de Caja Navarra en el Parlamento ha ampliado hasta el 20 de marzo sus trabajos. Hay grupos que se quejan de la falta de documentación, mientras que UPN considera que el Gobierno ha enviado todo lo requerido. Los mandos de la Policía Foral han dado una rueda de prensa para pedir la paralización de la ley que afecta a su cuerpo. Creen que no se les ha tenido en cuenta a la hora de su elaboración y que puede derivar en problemas para la organización de la policía. Incluso considera que la ley restará eficiencia. Nuestra propuesta es paralización total y analizarla completamente desde el artículo 1 hasta el último, pero sobre todo en este aspecto operativo, que es el que llevamos demandando desde hace mucho tiempo. Y en deportes, José Manuel Mateo dirigirá mañana el segundo entrenamiento con el primer equipo de Osasuna tras el relevo en el banquillo, aunque hoy la actualidad de los rojillos pasaba por los juzgados. Los autores de la auditoría para la Liga han comparecido ante el juez para ratificar su trabajo y explicar las irregularidades que han observado. Durante más de una hora han contestado a su señoría. Tudela vuelve a la normalidad después de que ayer el río Ebro comenzase a bajar su nivel de agua. El agua que ha dado paso al barro en el casco antiguo, donde hoy tocaba limpieza. Muchos de sus vecinos incluso salían a la calle por primera vez tras haber estado incomunicados todo el fin de semana. Mercedes Vaquero, de 82 años, al igual que el resto de vecinos de la calle San Julián, salía por primera vez a la calle este lunes después de todo el fin de semana incomunicada en su casa en el casco antiguo por culpa de la crecida del Ebro. El viernes estamos incomunicados, pero además con una cantidad de agua que no la habíamos conocido. Yo no sé, marcando en Castejón, que marcaba 7 y pico, cómo ha podido venir tanta agua. Sin salir, todo el fin de semana aquí encerrados. ¿Y qué daños habéis tenido? Va fatal, aquí abajo. Se me ha estropeado las puertas, el baño, se me ha levantado para arriba. El agua subió casi 1 metro en la planta baja de casa de Mercedes, anegando una bajera y su cocina. Aún quedaba agua en algunos de sus cajones. Su hija les ha llevado el fin de semana a diario el pan y el periódico en barca. Como estaban los de Protección Civil, que han estado muy atentos,
pues venían con las barcas. Es que estaba Tudela que parecía el mar. La contrata de limpieza arrancaba el barro del suelo con una manguera a presión mientras los vecinos hacían lo propio en el interior de sus casas. Este hombre señalaba con tiza hasta dónde subió el agua en su bajera. Para que se vea por lo menos para en el futuro hasta dónde ha llegado el agua. Hoy hay que estar limpiando todo, reponiendo todo lo que se ha estropeado y para dejarlo en orden para poder utilizarlo. También ha tenido que arreglar los contadores de la luz que se estropearon porque no saltaron con el agua. Y menos mal que en ese momento no hubo nadie por ahí porque le podía haber dado una descarga eléctrica muy potente. Es decir, que el riesgo ha sido bastante grande. El propietario de este bar, que no ha podido abrir el fin de semana, entraba por primera vez a ver los daños. De momento se ha ido todo el agua y ahora toca limpieza y a ver maquinaria y todas estas cosas. Una vez retirada el agua, los cubos, escobones y fregonas se convertían en viviendas y garajes en los protagonistas de la jornada en Tudela. Los trabajadores de la policía local de Tudela mostraban esta mañana su disconformidad con la situación, esperando por el estado de su sede en el edificio del Molinar, que han tenido que desalojar por quinta vez en 17 años debido al desbordamiento del Ebro y a la que no volverán hasta dentro de 5 días, cuando quede limpia de barro. Han pedido una sede nueva por las deficiencias, dicen, del actual, así como más efectivos, ya que aseguran tener 17 vacantes y que sus 55 agentes no llegan a cubrir todos los servicios. Que en los 17 años que llevamos allí hemos tenido que salir 5 veces, hemos tenido que desalojar el edificio. Es una de las situaciones que se dan, en la que se demuestra que la dejadez ahora mismo con la policía municipal es impresionante. Que nos tienen con lo mínimo imprescindible para poder hacer nuestro trabajo. Y en Tudela, un vecino de 65 años fallecía esta mañana tras sufrir un accidente y ser aplastado por el motocultor con el que trabajaba. El incidente ha ocurrido en la finca situada en el Camino de las Norias. Allí se ha desplazado unidades del Parque de Bomberos, así como una ambulancia medicalizada, aunque no podían hacer nada por salvar su vida. Ahora queda investigar las causas de este accidente. Esta noche será la cuarta que dormirán fuera de su casa los vecinos de las 14 casas desalojadas el viernes en Buñuel tras la crecida del Ebro. Ya han podido empezar a limpiar el barro tras bajar el nivel del agua, pero aún tardarán varios días en volver a vivir allí por culpa sobre todo de la humedad. El ajetreo era patente en las 14 casas desalojadas en Buñuel, en las calles La Fuente y Vicente Oliver. En cuanto el Ebro ha descendido de caudal y han podido entrar a limpiar, sus vecinos se han puesto manos a la obra para achicar agua y quitar el barro acumulado. En algunos casos incluso han tenido que tirar a la basura muebles y colchones ya inservibles. Sí, esto ha quedado chipiado. Están limpiando luego, están desinfectando con lejías y con cosas. Yo tengo que desmontar esa librería porque debajo tengo barro. Tienes que quitar esa porquería. Todos han tenido que alojarse durante varias noches desde que el viernes fueron evacuados en casa de familiares o amigos, porque en estas casas de momento es imposible vivir. Aún tardarán en volver por culpa de la humedad. Algunos tampoco tienen todavía luz. 3 o 4 días más, ¿no? Por lo menos que esto se joree, porque hay que hacer mucha limpieza todavía. 10 personas vivimos aquí, entonces nos hemos ido 2 aquí, 2 allí, así. Y no cabemos en ningún lado, 10 personas. No sé cómo explicarte, es una impotencia la que tienes de verte la casa así, que no te quedan ganas ni de dormir en ella. Aquí no hemos pasado, no se puede ir. Mis hijas dicen, mamá, que vosotros sois mayores y no estáis para estar con estas humedades. Esta familia con 5 miembros ya no volverá a esta casa en la que estaban de alquiler. La dueña de casa ha dicho que como se ha levantado todo el piso que es parque, no se puede vivir ahí hasta ver cuándo lo arreglen. Los vecinos de Buñuel intentan recuperar la normalidad mientras el agua continúa todavía muy cerca de sus casas. Es complicado cuantificar los daños porque todavía el agua no ha desaparecido de los campos. Se habla de 12.000 hectáreas inundadas, carreteras cortadas y motas y diques destruidos. Aunque aún no se han calculado los daños, el Gobierno central aprobará ayudas este viernes. Los alcaldes de las zonas afectadas cifran en 12.000 las hectáreas inundadas, aunque algunos elevan esas cifras hasta las 20.000. Pero no son solo los campos, porque hay carreteras cortadas y viviendas y locales comerciales afectados. Es la sombra que el agua ha dejado en Navarra. El nivel del agua desciende tan despacio que todavía ni siquiera se pueden cuantificar muchos de los daños que ha originado el río Ebro. Lo que piden desde las zonas afectadas es que se limpien los ríos. Era algo avisado, era algo que nosotros hacía meses lo estábamos denunciando y a mí que no se pongan
remedio cuando esto es blanco y en botella, pues yo creo que aquí tiene que haber responsabilidades de todo tipo. Además denuncian que todavía no han cobrado las ayudas de los daños sufridos en el año 2013. Aquí lo único que hay que hacer es pagar las ayudas del 13, pagar las ayudas del 15 y que a los agricultores no les cueste dinero esto, que bastante les va a costar. Pero los daños no se centran solo en los campos, muchas infraestructuras están afectadas. Las carreteras permanecen cortadas y muchos diques y motas destruidos. El Gobierno de Navarra está tratando de cuantificar los daños, pero todavía es pronto para hablar de cifras. En localidades como Tudela, los vecinos todavía no saben a cuánto ascenderán sus pérdidas, pero locales como este ya auguran enormes daños. El Gobierno central aprobará este viernes un decreto legislativo que recogerá las ayudas y medidas para paliar los efectos de la crecida del Ebro. 4 carreteras de la Ribera siguen cortadas por el crecimiento del Ebro. Se trata de la Nacional 113 en Castejón, el puente sobre el río a la salida de Buñuel, la vía que conecta Tudela con Arguedas y la que une Ribaforada con Fustiñana. El Parlamento de Navarra ha pedido un informe jurídico para delimitar las competencias de las administraciones en el mantenimiento de los ríos. Un informe jurídico determinará las competencias que tiene cada administración sobre las inundaciones sufridas la semana pasada. Una iniciativa del Partido Socialista aprobada por unanimidad. Tenga que ser la cuarta riada para que la gente se alarme. Nosotros llevamos ya un mes, desde el día 2 de febrero, denunciando qué es lo que está pasando en el río Ebro. Venimos denunciando que aquí hay una dejación de funciones y por eso también pedimos este informe jurídico a los letrados del Parlamento. UPN asegura que las competencias están perfectamente limitadas. El Partido Popular recuerda que el Estado se compromete a aprobar en el Consejo de Ministros las primeras medidas para paliar los efectos de las riadas. El compromiso del Gobierno de España con Navarra en esta materia es absoluto y no se van a escatimar ninguno de los esfuerzos. Más que líos de competencias, que se resuelva la cuestión, ¿no? Que no se hagan los destrozos que se han hecho porque estemos preparados para ello, que aquel que tiene que pagar, pues que pague. El resto de grupos de la oposición critican falta de previsión y piden una nueva política del agua. Que hay que hacer un análisis exhaustivo de por qué se están produciendo todas estas inundaciones que ya están adquiriendo un carácter estructural. Existe un abandono fluvial, dedicándose solo a invertir por parte incluso del Gobierno en canales y en grandes infraestructuras. Valores medioambientales, la conservación de los entornos de los ríos es fundamental, como es también pues hacer una adecuada labor de prevención y de trabajo. Que se analice la legislación que tenemos y que veamos si la legislación actual puede y debe ser mejorada en algunas cuestiones. Piden que las ayudas a los afectados lleguen cuanto antes. La ministra de Medio Ambiente, García Tejerina, se desplazará mañana a Navarra y La Rioja para ver sobre el terreno la crecida del río Ebro. También Pedro Sánchez, el líder del PSOE, se acercará hasta Navarra. El Gobierno de España aprobará el viernes las ayudas y medidas para paliar los efectos de las inundaciones. El secretario de Estado de Medio Ambiente, Federico Ramos de Armas, se reunía ayer en Zaragoza con los consejeros de Aragón, La Rioja y Navarra. El Ministerio considera que la Che ha gestionado correctamente esta crecida y se muestra partidario de acometer la limpieza del río Ebro. Se aprobará por el Consejo de Ministros el viernes y prevé medidas para dar una respuesta a esta situación, medidas de emergencia, tanto para la cuenca del río como para los perjudicados. Los embalses de la cuenca del Ebro, que se sitúan de media por encima del 82% de su capacidad. Una crecida que ahora afecta en mayor medida al territorio aragonés. Allí algunas localidades como Pina de Ebro continúan pendientes del caudal del río. Tanto es así que el Centro de Coordinación Operativa de Emergencias ha sopesado la evacuación forzosa ante la posibilidad de que se produzca un desbordamiento que afectara al núcleo urbano. Mejor suerte corren los 800 vecinos de Boquiñeni, para los que el susto ya ha pasado. Hoy ha sacado gente. Crecida inédita. Así nunca, como hoy nunca. Desalojo de todo un pueblo. Descansas pero no duermes. Destrucción de este tramo de carretera para desembalsar. La mejor solución en este momento. Y construcción de un puente allí. De 21 metros para dar acceso. Así fueron. De pena. Una locura. Muchísimo miedo. Las últimas horas en esta zona. Pradilla, Boquiñeni, Luceni vuelven a respirar. La unidad militar de emergencia acababa el puente móvil por la noche y sí. Esta mañana, por fin, los vecinos de Boquiñeni accedían al pueblo. Ahí hay una rotura de Cristo Padre
de motores, de todo. Un pueblo en general con poca agua dentro. El río ya va mejor, que ya va mejor. Cuando estaba subiendo. Pero con mucha indignación. Más vale que diga que nos han mentido a que no sabían que iba a pasar esto. Nos han engañado totalmente, vamos. Porque es que lo que ha pasado este año no lo habíamos visto nunca. Así se veía desde arriba. Un Ebro voraz que ha sorprendido a todos con su fuerza. Expectación a las puertas del Museo de la Universidad de Navarra para recibir al ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos. Acudía para participar en un foro económico en el que ha hablado sobre las bases sólidas sobre las que se asienta el crecimiento de la economía española. El mes de febrero. El ministro también ha hablado de la situación actual que atraviesa la economía, en la que se percibe, dice, cierta recuperación. Las críticas de Grecia o la compra de bonos por parte del Banco Central Europeo han centrado su intervención de esta mañana. El ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, asegura que España crecerá este año a velocidad de crucero. Lo hacía en un foro en Pamplona, en el que ha destacado además que nuestra economía es una de las que más crece dentro de Europa. Nosotros ya no somos un problema de Europa. Hemos salido de la recesión, llevamos ya 7 trimestres de crecimiento positivo. Es un hecho que nos permite ir curando las heridas de la recesión. Una situación con un claro punto de inflexión que llegó en 2012 para de Guindos, año en el que el gobierno evitó el rescate. Hubiera infligido un daño tremendo a la autoestima de nuestro país. Hubiera sido tremendo, piensen ustedes lo que hubiera sido. Un aspecto que motivó, dice el titular de Economía, un aumento de la confianza, así como un crecimiento de los flujos de crédito a medida que el sector bancario fue saneándose. De Guindos también ha incidido en la necesidad de luchar contra la crisis de forma conjunta en Europa a través de medidas como las iniciadas este mes por el Banco Central Europeo de comprar deuda soberana. Lo que busca es elevar la inflación y elevar las expectativas inflacionistas. Ha tenido ya un efecto positivo antes incluso de empezar, y es que el tipo de cambio del euro se ha depreciado. También va a tener otros efectos positivos, y es que los bancos van a tener más liquidez. Respecto a la situación en Grecia y las críticas a España del primer ministro heleno, Alexis Tsipras ha defendido su planteamiento en el Eurogrupo. El planteamiento de España siempre ha sido de colaboración, de solidaridad, de flexibilidad con Grecia, ¿no? Puedo asegurar que en el Eurogrupo ni España ni Portugal fuimos los más duros. Además de Guindos, ha apostado por continuar con una proyección prudente a la hora de fijar los objetivos, ya que dice que no conviene generar falsas expectativas en la sociedad. Pues en esa intervención del ministro de Guindos también ha asegurado que con el crecimiento de España puesto en marcha ahora hay peligros políticos, aludiendo a Podemos. Se dice que el principal riesgo es un riesgo político. Bueno, en los años electorales siempre pasa este tipo de cuestiones. La sociedad española pues sabrá distinguir, es decir, sabe distinguir perfectamente lo que se ha hecho bien, lo que no se ha hecho tan bien, cuál es la situación que teníamos al principio de legislatura, cuál es la situación que tenemos ahora, y además sabrá distinguir perfectamente lo que son cantos de sirena y lo que son realidades, ¿no? Como hemos visto, de Guindos se refería también en Pamplona a la actitud del primer ministro griego, Alexis Tsipras, criticando a España y Portugal en el Eurogrupo. Unas palabras que han tenido consecuencias y reacciones a nivel nacional. La respuesta de España a la agresividad de Grecia ha sido enviar una queja formal a la Comisión Europea y al Consejo Europeo. Desde la primera ya avisan que esto no es labor de la Comisión, por lo tanto no habrá condena y sí mediación para que las relaciones sean fluidas. La protesta es por esto. El primer ministro griego mira a España como culpable directo de su situación y apunta que la actitud de Rajoy se debe a su miedo a Podemos en las elecciones generales. Claro que Podemos también ha entrado en esto. Rajoy debería ir a la Unión Europea como presidente del gobierno de su país y no como presidente de su partido. Izquierda Unida también critica al gobierno español. Una vergüenza la actitud del gobierno de Mariano Rajoy en esas negociaciones. Y el PSOE pide responsabilidad a ambos dirigentes. Necesitamos políticos a la altura de las circunstancias. El presidente del gobierno contestó ayer a los ataques. Nosotros no somos responsables de la frustración. En 2 semanas, Rajoy y Tsipras volverán a verse las caras en el Consejo Europeo.
Y de vuelta al Parlamento navarro, hoy acordaba la tramitación urgente del proyecto de ley para actuar contra la violencia hacia las mujeres. Precisamente una declaración sobre el Día de la Mujer ha generado un cruce de acusaciones entre socialistas, populares y regionalistas. Una declaración del PSN que ha sido aprobada, pero con el voto en contra de UPN y el PP. Se ha roto así un consenso habitual en esta cuestión. Una falta de consenso de la que populares y regionalistas acusan al PSN por no haber querido buscar, dicen, la unanimidad. Es una declaración institucional que, independientemente de referirse a la violencia de género, contiene una serie de ataques, en nuestra opinión, inaceptables al Gobierno de España y al Gobierno del Partido Popular. Que ha sido una torpeza manifiesta por parte del Partido Socialista en un tema sensible como es este. No ha querido que contara con la unanimidad de los grupos, así se lo hemos pedido, que en este caso no planteara la propuesta en esos términos. Entendemos que no puedan votar UPN y PP a favor de esta declaración institucional, visto el relato que nosotros hemos puesto en la exposición de motivos, porque es un relato de lo que ha pasado esta legislatura en el Gobierno de España, apoyada siempre con UPN. Y hoy de nuevo sesión de la Comisión de Investigación sobre Caja Navarra. Se ha pospuesto al día que el debate sobre las comparecencias. Además ha prorrogado sus trabajos hasta el próximo día 20 de marzo. Una vez más, Bildu y Aralar han denunciado falta de información que aseguran afectará también a las comparecencias. Los nacionalistas acusan a UPN de controlar esa información. En cambio, los regionalistas dicen que el Gobierno ya ha enviado toda la documentación que le ha sido requerida. Izquierda Esquerra se halla inmersa en un proceso para decidir quién será su candidato a las elecciones forales del próximo mes de mayo. 1.562 personas se han inscrito en el proceso de primarias para poder emitir su voto. De todas ellas, el 55%, según la formación, son simpatizantes. En cuanto a las candidaturas proclamadas como cabeza de lista, hay dos, la de José Miguel Nuín y la de Javier Jimeno. Las jornadas de votación comenzarán el día 6 de marzo a través de la página web y el domingo 8 se podrá hacer de forma presencial en 14 mesas instaladas en diferentes municipios navarros. El grupo FCC apuesta por acudir a la ampliación de capital de 200 millones de euros de Cementos Portland en lugar de capitalizarla. El grupo de infraestructuras que controla el 78% de la cementera mantendría así la mayoría del capital. En los últimos meses, FCC ha aportado 120 millones a su filial mediante 2 préstamos participativos y que considera que con esta opción podría recuperarse si la cementera redujera su deuda, aunque todavía queda casi medio año para que se concrete esta operación. El Pleno de Pamplona debatirá el proyecto de modificación de la ordenanza que regula la instalación de terrazas y otros elementos del comercio y la hostelería en la vía pública. Se mantiene la diferencia entre terraza de mesas y sillas bajas y espacios de terraza conformados por barriles o mesas altas. En general, todas las mesas que son consideradas altas deberán contar con un sistema que permita su detección por parte de personas invidentes. Y además se suprime la obligatoriedad prevista en el proyecto inicial de una autorización por parte de la comunidad de vecinos para la concesión de cualquier solicitud de terraza. El Parlamento ha pedido un informe sobre el coste económico que supondría la Ley Foral de Policías. Y es que los altos mandos del cuerpo han solicitado hoy su paralización, una propuesta que califican de inoperante e ineficiente. Consideran que la propuesta presentada para modificar la ley será nefasta para la operatividad del cuerpo. Nuestra propuesta es paralización total y analizarla completamente desde el artículo 1 hasta el último, hasta que tenga incluidas las disposiciones y habrá cosas que habrá que cambiar, pero sobre todo este aspecto operativo, que es el que llevamos demandando desde hace mucho tiempo. Y piden que se les tenga en cuenta en el análisis de mejora, para lo que solicitan un proceso más sosegado sin estar sujeto a condiciones electorales. Por tanto, nos seguimos ofreciendo a ese estudio mucho más amplio, que mejore esta ley, que hay cantidad de cosas que no toca para nada, que las que ya tenía a nuestro juicio las empeora a la hora de articular los servicios,
Entonces pensamos que lejos de ganar nada en cuanto a eficiencia hemos ido para atrás. La modificación, propuesta por PSN y parte de los sindicatos del cuerpo, a excepción de los 2 sindicatos profesionales, modifica términos salariales así como sistemas organizativos que, según los altos mandos de Policía Foral, restarán eficiencia en sus actuaciones. Hay 3 tipos de trabajo dentro de Policía Foral: el régimen a turnos, flexible y cómputo a días, y esta proposición de ley foral no solo soluciona los problemas que tenemos en el régimen de trabajo a turnos, sino que además los otros 2 modalidades de trabajo, que son el horario flexible y el trabajo en cómputo en días, las traslada también al trabajo en turnos, con lo cual va a hacer imposible la investigación de delitos, va a hacer imposible la seguridad de la unidad de escoltas, va a hacer difícil la operatividad de los grupos de intervención, al ser unos trabajos tasados en cuanto a un calendario y una cartelera que nada tienen que ver con la función policial. Si se aprueba esta modificación, la acatarán sin reparo, aunque aseguran que no mejorará el servicio. Mañana expondrán en comparecencia parlamentaria su visión de esta propuesta, que aseguran convertirá el cuerpo en ingobernable si finalmente es aprobada. 3 peregrinos coreanos extraviados desde ayer en Ibañeta han sido encontrados esta mañana en buen estado. Las imágenes corresponden a otro rescate, el que ocurrió en enero de 2013, en el que también tuvieron que ser rescatados otros 5 compatriotas suyos. En esta ocasión tampoco sabían inglés y eso dificultó las tareas de localización. En nuestro servicio nómina hemos decidido ofrecerte unas condiciones financieras exclusivas para que domiciliar tu nómina sea más rentable. La libreta o cuenta corriente en la que domicilies la nómina estará totalmente exenta de comisiones de mantenimiento y administración. Si usas tus tarjetas, te saldrán gratis y disfrutarás de la posibilidad de sacar dinero sin coste en cualquier cajero Servirred nacional. Y te ofrecemos un descuento del 10% de tus seguros de hogar, vida y accidentes del primer año. Disfruta ya de todas las ventajas que te ofrece tu servicio nómina. El servicio nómina de Caja Rural de Navarra patrocina los deportes. En Osasuna han arrancado las comparecencias frente al juez Otamendi, que investiga las cuentas del club. Hoy era el día en el que tenían que declarar los auditores de la Liga, y así ha sido. De esta forma salían del Palacio de Justicia los 2 auditores que han prestado declaración por espacio de 1 hora y 10 minutos. Los auditores no se han pronunciado sobre lo ocurrido dentro del juzgado. Estaban citados a las 12:30 y han pasado a la sala un cuarto de hora más tarde. De momento, el juez Otamendi no ha llamado a ningún otro testigo dentro de esta primera fase de instrucción del caso Osasuna. Mientras, el equipo entrenará mañana, lo hará por segunda vez con Mateo a la cabeza. El pamplonés ya trabajó con los jugadores ayer domingo en una sesión de recuperación y a partir de mañana comenzará con el trabajo específico de cara al encuentro del fin de semana en Santander. Mateo ya avanzó que busca un equipo agresivo e intenso en los partidos. Y a pesar de la 4ª derrota sufrida en Liga, Osasuna tiene 3 puntos de ventaja sobre el descenso a expensas de disputar además el partido aplazado ante el Alavés. El Las Palmas sigue como líder de segunda división a pesar de empatar a 1 en el derbi canario ante un Tenerife que marca la salvación con 29 puntos. A 1 de la cabeza está el Valladolid, gran beneficiado de la jornada al vencer por 3-0 al Sporting de Gijón, un rival directo en la lucha por el ascenso directo a primera división y con quien está empatado a puntos. Cuarto se sitúa el Girona, el otro gran beneficiado tras ganar no sin sufrimiento al Numancia por 2-1. Los catalanes están empatados con terceros y segundos, los sorianos cómodamente instalados en 9ª posición. El Betis cayó hasta la 5ª plaza tras no pasar del empate a 0 en su visita al Mirandés, que ocupa exactamente la mitad de la tabla, lejos del playoff de ascenso, pero a salvo del descenso. El Zaragoza cierra los puestos de playoff. Los maños dejaron escapar 2 puntos en la Romareda después de que la Llagostera empatara in extremis y lograra su 4º partido consecutivo sumando. La 5ª plaza se le escapa al conjunto de Popovic, la tiene a 8 puntos mientras que disfruta de 3 de renta sobre la Ponferradina. Los leones se excedieron en Albacete. Los manchegos se resisten al menos en lo deportivo a su desaparición y lograron una victoria por 2-1 que les saca del descenso. Están con solo un punto menos que Osasuna. El Leganés es 8º a 4 del playoff a pesar de perder en casa ante el Alcorcón. 1-2 vencieron los alfareros, otro de los conjuntos que saborean tranquilamente su puesto en mitad de tabla.
El Mallorca continúa con su recuperación tras la entrada de Nanu Soler. Los bermellones lograron la goleada de la jornada, ganaron 2-4 en el Mini Estadio, ahondando en la herida del Barça B, que marca el descenso con 27 puntos, 3 menos que Osasuna después de 4 partidos sin ganar. El Alavés, 15º, justo por encima de Osasuna con 2 puntos más, perdió en el campo del colista Sabadell, un triunfo con el que los catalanes se reenganchan a la segunda a 5 de la salvación. Y el Recreativo venció por la mínima al Racing, próximo rival rojillo en el duelo de equipos en descenso. Hablamos ahora de vóley porque Katarzyna Wozwicka va a dejar de ser jugadora del GH Ledernet. La polaca, que lleva un mes sin jugar, abandona la disciplina de las chicas del vóley por incumplimiento de contrato, mientras que su equipo sigue con la buena racha y ha sumado este fin de semana una nueva victoria, esta vez en aro. El GH Ledernet conquistó una pista hasta ahora inexpugnable para las verdes. El 0-3 del marcador certificó la primera victoria del conjunto navarro en la pista del otrora campeón de Liga Aro. Veníamos a por los 3 puntos, sabíamos que no era un sitio fácil para conseguirlos y en ese sentido contentos, ¿no?, de haber sumado 3 puntos que son importantes para nosotros de cara a la clasificación. Este fue el punto que cerró el partido, en un igualado tercer set que finalizó 23-25 y que pudo decantarse para cualquiera de los dos lados. Lo teníamos prácticamente perdido, con un gran trabajo de ellas principalmente en defensa, ¿no?, y haciendo un buen saque, nosotros siendo menos efectivos en ataque, tirando balón fuera, pero después del 21-23 hemos enganchado ahí 2 puntos por errores suyos y al final pues nos llevamos los 3 puntos y contentos. Las riojanas comenzaron el encuentro mandando en el marcador, pero el GH pronto remontó y dominó un primer set que venció con solvencia por 18-25. Tuvimos una racha buena con el saque, bloqueo en el primer set que nos permitió ganarlo. El segundo se igualó más, si bien las navarras anduvieron más acertadas en la recta final, lo que les sirvió para poner tierra de por medio. Con más igualdad hasta que al final el momento importante del set, a partir del punto 20 hemos sido capaces nosotros de meter un poquito más de intensidad que ellos. Y en el último lograron remontar un 23-21 para alzarse con una victoria que se les resistía en aro, que a pesar de ir en la penúltima posición de la Superliga plantó cara. Este pabellón creo que suma muchos enteros, es muy difícil jugar en esta cancha, es difícil presionar al equipo contrario con el saque, es difícil recibir bien y saben a lo que juegan, ¿no? Con esta victoria el GH sigue desde su segunda posición con su consolidación como principal aspirante a desbancar al Ciudad de Logroño, vigente campeón de la competición doméstica. En nuestro servicio nómina hemos decidido ofrecerte unas condiciones financieras exclusivas para que domiciliar tu nómina sea más rentable. La libreta o cuenta corriente en la que domicilies la nómina estará totalmente exenta de comisiones de mantenimiento y administración. Si usas tus tarjetas, te saldrán gratis y disfrutarás de la posibilidad de sacar dinero sin coste en cualquier cajero Servirred nacional. Y te ofrecemos un descuento del 10% de tus seguros de hogar, vida y accidentes del primer año. Disfruta ya de todas las ventajas que te ofrece tu servicio nómina. El servicio nómina de Caja Rural de Navarra patrocina los deportes. Abierto el plazo para presentar obras al concurso de carteles San Fermín 2015 hasta el próximo día 25. Siguiendo la dinámica de las pasadas ediciones, el jurado elegirá 8 trabajos finalistas y después se abrirá un periodo de votación popular. El ganador obtendrá un premio de 3.600 euros y anunciará las próximas fiestas. El año pasado se presentaron a este concurso 546 carteles y el ganador fue Equipazo, del alicantino Ignacio Domenech. Barcelona está acogiendo estos días el Mobile World Congress, una cita para la que se estima que pasan 90.000 personas. En esta ocasión, la Feria del Móvil y las nuevas tecnologías da un paso más y la mayoría de firmas presentan ya la denominada tecnología ponible. Con el mercado de los smartphones en pleno auge, las empresas de tecnología abren un nuevo frente. Buscar dispositivos que nos faciliten nuestro día a día y nos ayuden a mejorar nuestra calidad de vida. Hablamos de la tecnología ponible. Relojes, pulseras, brazaletes, gafas. Estos aparatos nos permiten desde recibir y contestar mails, mensajes o llamadas. Perdona, me pillas ocupada, te llamo en 10 minutos. Hasta monitorizar nuestro sueño o el ejercicio que hacemos. Me permite tener una perfecta medición de todo lo que hago. Te puede dar un aviso, oye, llevas media hora sentado, muévete. El sector cree que 2015 será el año de despegue de este tipo de tecnología. No hay en electrónica de consumo nada comparable. Mes a mes estamos duplicando las ventas.
El futuro pasa por un mundo digital con hogares inteligentes en los que todos los aparatos electrónicos se comuniquen entre sí. Una de las preocupaciones de todos los padres es si los niños tienen acceso a ese mundo digital. El reto está en saber utilizarla. Henry, off, bad boy. Porque lo que nadie duda es que la tecnología ha venido para quedarse. Hemos pasado los últimos 5 días hablando de inundaciones, de crecidas del Ebro y ahora toca analizar las consecuencias de todo ello, de esas riadas y de los daños que puede provocar. Por eso tenemos con nosotros al consejero de Desarrollo Rural, José Javier Esparza. Bienvenido, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cuál es el análisis y la postura que adopta el Gobierno después de todo lo que hemos vivido, especialmente estos 5 últimos días? Bueno, la trasladamos ayer tuvimos la oportunidad de tener una reunión con el secretario de Estado. Estuvimos los consejeros de Aragón, Rioja y el de Navarra, yo estuve allí también, y lo que trasladamos es pues una primera máxima, que vuelvan las cosas a donde estaban a la mayor brevedad posible, es decir, que en cuanto el río baje, porque eso nos hace falta para poder actuar, se repare todo aquello desde el punto de vista de las infraestructuras que se ha deteriorado, que se ha dañado. Ese fue el primer mensaje. El segundo es que aparezcan ya de forma también rápida ayudas para aquellos que han sido perjudicados con estos episodios. Y el tercero es que, bueno, vamos a ver si somos capaces de sentarnos y aquello que ya hemos pedido en numerosas ocasiones y que esta misma semana pasada trasladamos a la propia ministra, que tiene que ver con la limpieza, en este caso del Ebro, bueno, pues se comienza a plasmar en un documento, en una planificación que sea real y que se ejecute. En este caso hay un problema, bueno, no sé si denominarlo problema, pero bueno, hay unas competencias claras, marcadas. Corresponde a la Che o al Ministerio todas estas obras que ahora enumeraba. Si fuera por Navarra, ¿le gustaría tener esas competencias y acelerar los procesos? Porque muchas veces la Che tarda un tiempo, pues bueno, es un organismo mayor que autonómico. ¿Le gustaría al Gobierno de Navarra tener la competencia? Hoy ese debate se trasladaba al Parlamento también. Bueno, yo lo que creo es que hemos defendido una unidad de actuación en el conjunto de la cuenca. Yo creo que esa es una de las claves, es decir, lo que ocurra aguas arriba de Navarra nos afecta a los navarros, lo que hagamos los navarros afecta a los que están más abajo, y eso lo tenemos que tener claro. Dicho esto, a mí me da la sensación de que o se le da una solución definitiva a este tema o todo es planteable, pues porque al final yo creo que lo que no es de recibo es que de forma periódica estemos teniendo episodios como los que estamos teniendo. Con lo cual, bueno, pues vamos a ver, yo tengo confianza, la reunión de ayer creo que fue en la buena dirección, y si todo eso se plasma y se traduce en actuaciones y en hechos, que espero que así sea, pues desde luego no tendrá lugar. Pero si vemos que, en fin, que hay planteamientos tibios, pues lógicamente lo que nosotros tenemos que hacer es defender los intereses de los navarros, que para eso estamos, son los que nos eligen y a quienes representamos, y en esa línea estaremos. ¿Se siente que está atado de pies y manos para poder actuar con mayor celeridad y poder dar la ayuda que alcaldes, agricultores, todos le están pidiendo? Bueno, yo entiendo que, en primer lugar, hace 135 años que no llovía tanto en el mes de febrero en Navarra. Partiendo de esa realidad y de que a veces el río se va a salir porque se tiene que salir, sí que es cierto que la competencia sobre el dominio hidráulico sobre el río está en manos de la Confederación, y eso, bueno, pues limita en ocasiones, y en manos del Ministerio de Medio Ambiente también, la normativa medioambiental, ¿no? Eso, bueno, pues a veces nos obstaculiza, nos imposibilita, pero yo, como digo, creo que hemos estado en la buena dinámica, en la buena dirección, en el sentido de que tiene que ser una actuación conjunta que visualice la cuenca. Por eso, que sea la Confederación Hidrográfica a mí no me parece mal, siempre y cuando de respuesta, y siempre y cuando, bueno, pues se realicen actuaciones que parecen sensatas, limpiezas en isletas concretas, dragados en puntos concretos. Y luego, bueno, pues hay que saber que si al final el río se sale, pues porque a veces es inevitable, bueno, pues tenemos que reparar y tenemos que indemnizar a aquellas personas que se ven afectadas. ¿Las explicaciones que le ha dado la Che le satisfacen? ¿Las considera las correctas? Yo no creo que sea una cuestión también de saber ahora quién tiene. Yo creo que lo importante es que arreglemos cuanto antes las cosas, que demos una respuesta a las personas que,
bueno, pues que han sufrido las consecuencias en sus bienes, en su actividad económica. Bueno, pues eso es en lo que estamos, eso es lo primero que hemos puesto encima de la mesa. Mañana viene a Navarra la ministra, tendremos oportunidad de hablar con ella también de todo esto, con el conjunto de los alcaldes, y yo creo que eso es lo primero. Y luego es muy importante el compromiso de ayer del secretario de Estado de Medio Ambiente de que bueno, si hay alguna normativa que, en fin, se entiende que se tiene que modificar para que se facilite esa convivencia que se tiene que dar entre lo medioambiental y la actividad humana en torno al río, pues bueno, si vamos en esa dirección creo que es la buena. Los alcaldes con los que ya estuvo reunido, ¿cuál es la preocupación máxima que le trasladan al departamento? Bueno, yo creo que todos lo que estamos bueno, pues hemos tenido una secuencia de inundaciones de cada 8 o 10, un año en los últimos tiempos que, bueno, pues que nos está indicando que algo tenemos que hacer, ¿no? Y ese algo pues tiene que ver con, yo creo que inequívocamente con la limpieza. Seguramente en algunos sitios podemos estar planteando actuaciones de retranquear motas, de realizar algún otro tipo de obra que nos puede venir bien y que puede protegernos mejor, pero bueno, pues yo creo que ellos lógicamente lo que trasladan es que vamos a darle entre todos, entre los agricultores, entre las entidades locales, entre la Confederación y las comunidades autónomas y el propio Ministerio, una solución lo más definitiva y lo más sensata posible a algo que es un problema y que tenemos, que hay que reconocerlo como tal y hay que darle una solución. El otro día en este mismo programa el presidente de la UAGN decía que la solución que él planteaba era dragar los ríos porque entiende que el lecho del río ha subido y que con menos agua se desborda el río. ¿Esa es la solución? ¿Habría que dragar todo el río, solo algunas partes? ¿Cómo está esa situación para que con menos agua no se puede dragar el conjunto de todo el Ebro? Yo lo que sí que creo es que puede haber puntos donde se tenga que hacer actuaciones de dragado porque nos vengan bien. Limpiezas de islas que han aparecido, pues seguramente habrá que hacer, no solo en el Ebro, estamos hablando de Larga, estamos hablando de Lega, estamos hablando del Aragón, es decir, que tenemos más ríos en Navarra que también tenemos que cuidar y que la Confederación tiene que estar ahí a la altura. Y no es una única decisión la que va a solucionar este problema. Yo creo que es una combinación de actuaciones entre las que, bueno, pues yo creo que lo que no puede ser es que tengamos en la cabeza que por el ámbito medioambiental estemos poniendo en peligro poblaciones o estemos dañando a actividades económicas. No, vamos a buscar un equilibrio entre ese respeto al medio, pero lo primero son las personas y eso yo creo que lo tenemos que tener claro todos. Los agricultores de la ribera del Ebro han mostrado ciertamente su hartazgo porque han encadenado una riada detrás de otra. ¿Qué se les puede decir desde el departamento que usted dirige? Bueno, pues que van a tener ayudas, que yo creo que lo que hemos solicitado es ayudas al 100%, que no tengan problemas con los seguros, que a partir de ahí si hay lucro cesante pues estemos a la altura. Eso es lo que hemos trasladado y eso es lo que espero que va a ocurrir, y a partir de ahí que vamos a hacer la tarea y eso es lo que hemos exigido al Ministerio, y yo espero que, bueno, pues que en breve tengamos ocasión de sentarnos desde un punto de vista técnico pues para ver cómo articulamos esas limpiezas que nos van a venir bien y que seguro ellos van a estar total y absolutamente de acuerdo. Algunos nos advertían hoy de que incluso no han cobrado todavía de los desastres de 2013. ¿Se podrían acelerar de alguna manera los cobros de los seguros? Entiendo que en este caso ese dinero corresponde al seguro. ¿Se podría acelerar para que ellos no tengan que esperar 2 años a cobrar unas indemnizaciones? Puede haber casos concretos, pero vamos, yo lo que conozco de seguros, sobre todo vinculado con pues cuando el agua entra en las viviendas, lo que nos ha ocurrido en Elizondo, en alguna otra zona de Navarra, pues se ha sido más ágil. Yo exactamente este dato no lo conozco, pero bueno, en cualquiera de los casos el compromiso, yo lo que trasladé ayer al secretario de Estado es que hay que estar a la altura y que hay que ayudar a los que se ha perjudicado, y que si tenemos que hablar con los seguros y el Ministerio o las comunidades autónomas tenemos que hablar con los seguros pues para que cumplan, bueno, pues con su papel, pues lógicamente tenemos que hacerlo. Sí, porque en una riada como esta, ¿quién asume el coste y todo el dinero de lo que puede costar reparar los daños a los agricultores, pues a las ciudades? Aquí hay infraestructuras públicas que se dañan. Por un lado están las motas, que la Confederación Hidrográfica del Ebro es la entidad que tiene que encargar de reparar esas motas, esas barreras que ayudan a que el agua no entre y no pase a los campos ni a los pueblos. Después, claro, como se han roto esas motas, ha entrado el agua
y ha deteriorado caminos, ha deteriorado acequias, son infraestructuras públicas de regadío. Todo eso tiene que hacerse a través de una convocatoria de unas ayudas extraordinarias que hemos solicitado al Ministerio y hemos solicitado que sean al 100%, y a partir de ahí está la propiedad privada de cada cual, ¿no? De un agricultor pues que tiene un invernadero. Hay seguros que se hacen cargo hasta un 80%, hay un 20% que queda exento, habrá que hablar de ese 20%. Hay dentro de los seguros pues unas garantías que en ocasiones han dejado desprotegidos a los agricultores, y eso habrá que corregir también, sin ninguna duda. Hay algún tipo de cultivo que no se puede asegurar y que sin embargo tiene daños, y hay una indefensión manifiesta del agricultor, y eso también habrá que darle una respuesta desde los gobiernos. Y bueno, pues y a partir de ahí están pues ya las casas y en los lugares donde ha entrado, pues que entiendo que tienen pues sus seguros correspondientes. El viernes, Consejo de Ministros, van a aprobar una serie de medidas extraordinarias para estas avenidas de agua, pero sin saber exactamente cuál puede ser el coste real, porque todavía no se ha retirado toda el agua, con lo cual el cálculo de daños a día de hoy todavía no se puede hacer. ¿Hay alguna estimación? No, tenemos daños de lo que fueron las riadas, las inundaciones en la parte alta del Ebro, en las de primeros de febrero, por decirlo de alguna manera, en San Adrián, en Viana, en Andosilla, en Azagra, en Lodosa, en Cárcar, bueno, en Mendavia, me dejaré alguno, pero bueno, en esa zona estamos más allá de los 6 millones de euros de daños en esa zona que ya tenemos cuantificados y que hemos trasladado. Los municipios nos los han enviado a nosotros y nosotros a la delegación de gobierno. Y ahora hay que esperar a que el Ebro baje y vamos a ver de qué daños estamos hablando para cuantificarlos. Pero bueno, más allá de la cuantificación o no, es que hay que dar una respuesta, y lo que no puede es no darse. Y ya está, y al final, pues quien es el competente, quien tiene la titularidad, quien tiene la capacidad de darlos es quien lo tiene que hacer. Pues consejero Esparza, muchísimas gracias por habernos acompañado en este informativo. Buenas noches. Ha sido un placer, buenas noches. Nosotros vamos a terminar ya el informativo y lo vamos a hacer como hacemos siempre, que es repasando las noticias más importantes de este lunes, en el que tenemos que lamentar el fallecimiento de una persona de 65 años, un hombre que ha sido aplastado por el motocultor con el que trabajaba en una finca agrícola de Tudela. La víctima ha sido aplastada por este motocultor contra un árbol y se desconoce exactamente cuándo ha ocurrido el suceso. El aviso llegaba a mediodía. Las crecidas de los ríos hoy se han ido hacia Zaragoza. En Navarra tan solo Mendavia mantiene la alerta. En Tudela la imagen idílica de esa pequeña Venecia ha dado paso al recuento de daños y a la limpieza de toda la porquería de estos últimos días. Vecinos que hoy pisaban la calle por primera vez. Uy, muy mal. Aburridos aquí con los niños llenos de agua y aquí, encerrados. El viernes estamos incomunicados, pero además con una cantidad de agua que no la habíamos conocido. Por su parte, los agricultores tratan de valorar el daño que ha hecho esta última crecida en los campos. El agua ha destruido cosechas enteras, un problema que se viene a sumar a los que ya causaron las crecidas del mes de febrero. Las indemnizaciones de 2013 aún están sin pagar en algunos casos. Lo que hay que hacer es pagar las ayudas del 13, pagar las ayudas del 15 y que a los agricultores no les cueste dinero esto, que bastante les va a costar. Aquí siempre ponemos las soluciones cuando el mal ya está hecho. Pedro Sánchez, el líder del PSOE, y la ministra de Medio Ambiente, García Tejerina, visitarán ambos mañana Navarra para ver in situ los daños que ha causado el Ebro. Otro ministro, el de Economía, estaba esta mañana en Pamplona. De Guindos ha hablado de la evolución de la economía española en la Universidad de Navarra. Ha dicho que todavía no hemos salido de la crisis, aunque España, en su opinión, ya no es un problema para Europa, pero pone sobre la mesa otras incertidumbres. Ya no somos un problema de Europa, en estos momentos somos la economía que más crece de Europa. Y por lo tanto, se dice que el principal riesgo es un riesgo político. Bueno, en los años electorales siempre pasa este tipo de cuestiones. La Comisión de Caja Navarra en el Parlamento ha ampliado hasta el 20 de marzo sus trabajos. Hay grupos que se quejan de falta de documentación, mientras que UPN considera que el Gobierno ha enviado todo lo que se ha requerido. Los mandos de la Policía Foral han dado una rueda de prensa para pedir la paralización de la ley que afecta a su cuerpo. Creen que no se les ha tenido en cuenta a la hora de su elaboración y que puede derivar en problemas para la organización de la policía. Nuestra propuesta es paralización total y analizarla completamente desde el artículo 1 hasta el último, pero sobre todo en este aspecto operativo, que es el que llevamos demandando desde hace mucho tiempo.
En deportes, José Manuel Mateo dirigirá mañana su segundo entrenamiento con Osasuna tras el relevo en el banquillo, aunque hoy la actualidad pasaba por los juzgados. Allí los autores de la auditoría para la Liga han comparecido ante el juez para ratificar su trabajo y explicar las irregularidades que han observado. Durante más de una hora han estado contestando a su señoría. Y después de 5 días de crecidas del Ebro, de inundaciones, de riadas, nos vamos a ir con las imágenes que nos han dejado estas espectaculares riadas de los últimos días. Mañana a las 2, más noticias aquí en Navarra Televisión. Buenas noches.